Shalom, Abraham, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar la página 68, que tuvo un accidente después de que la grabase y la borré después de haberla grabado antes de subirla. Comenzamos al final de la página 67. Estábamos viendo temas que tienen que ver con la tzedakah. Rabbi Abba, Haba Tzayir, Duze, Besudare. Rabbi Abba, ¿qué hacía? Tzayir Duze, es decir, que tejía o cosía monedas a su pañuelo. Beshadele le ajore y se echaba el pañuelo para atrás. Y entonces los pobres iban y cogían de ahí las monedas. Metzatze nafshe le ve anille y entonces paseaba ahí entre donde estaban las personas necesitadas. Bien. Matzle ene merramai. Pero de vez en cuando echaba los ojos para atrás. ¿Para qué? Para verificar que no había ramaim. Un ramay, que es un ramay, es un engañador, vamos a decir así. Es una persona que no necesitaba ser de acá, pero veía ahí monedas. Decía, voy a coger monedas. La vijanina, Haba, Juan, Anya, de Haba Ragil, de Shadurele, Arba Zuze Kol Maale de Shabbat. La vijanina, había en su vecindario un pobre al cual él tenía costumbre de mandarle todos los viernes 4 zuzim para toda la semana. Yom Ahad, Shadrinuhu, Nihale, Beyad Debithu. Un día, una semana, una vez ocurrió que se lo mandó por medio de su esposa. Atia, cuando volvió la esposa, Ambrale, Lotzarich, este pobre no necesita dinero. Dice, May Hadid, ¿qué es lo que viste? Le preguntó Rabbi Hanina a su esposa. Dice, Shami, dejaba que Ambrele. Y yo escuché como le decían a este pobre, Bemata Soed, ¿con qué vamos a comer hoy en Shabbat? Dice, Betale Kesef o Betale Zahab. Es decir, vamos a poner mantel de plata o mantel de oro. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina. Hainu de Amar Rabbi Elazar. Esto es justamente lo que dijo Rabbi Elazar. Bou Benahazik Tobale Ramaim. ¿Sabes qué? Tenemos que agradecer a los Ramaim. Sheil Malehen, porque si no hubiese gente así que engaña, ahí no Jotim Bejol Yom, estaríamos pecando a cada instante. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Becará aleja el Hashem, veya bejajet. Es decir, que si hay un pobre que te pide y tú no le das tzedakah, ¿qué va a pasar con ese pobre? Que se va a volver hacia Hashem y va a implorar a Hashem, dice, mira, esta persona que no me da. Y entonces dice, y tendrás tú una transgresión. Pero como hay Ramaim, si no llegamos a dar, ¿qué vamos a decir? No, esta persona era un Ramay. Por eso no le di. Tane Rabijilla Barrab Midifti. Así enseñó Rabijilla Barrab de Difti. Rabbi Yoshua ben Korja Omer. Dijo Rabbi Yoshua ben Korja. Kol hama'alim enam min tzedakah kilu obed abodad kohabim. Todo el que aparta sus ojos y no da tzedakah es como si estuviese haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque vamos a ver que utilizamos la misma expresión en ambos contextos. Nos dice en cuanto a la tzedakah. Y shamer leja, ten cuidado. Que no haya algo en tu corazón perverso o malvado. ¿Cómo utilizó? Levabeja beliyal. Es decir, que aquel que aparta sus ojos de la tzedakah, la Torah lo llama beliyal. Uktibatami está escrito ahí en cuanto a la idolatría. Una ciudad que completamente se vuelve hacia la idolatría. Dice Yatseu Nashim Bene Beliyal. Salieron personas perversas, malvadas. Male Alam Babodat Kohabim, igual que aquí está hablando de la ciudad que se volvió completamente hacia la idolatría y los llamó Beliyal. Afkan, también aquí en cuanto a la tzedakah, Abodat Kohabim, lo compara con la idolatría. El que aparta sus ojos y no da tzedakah. Ten un rabanán, enseña a nuestros sabios una verdad. Amesamete no, veamatzve et bitno. ¿Qué pasó? Viene una persona y ¿qué hace? Está sano, se pone un parche y dice, no veo, ¿sí? O se pone unas gafas de sol, ¿no? Hoy en día se pondría unas gafas de sol. Y dice, no veo. ¿Para qué? Para pedirse de acá. O el que hincha su vientre para que la gente piense que está enfermo. O el que se acorta la pierna, ¿sí? Hay historias así, gente que finge que es coja. Entonces, ¿qué dice la Gemara? Es decir, no va a dejar este mundo hasta que no llegue a estar en esa situación. Hashem le coge y le hace
El que fingió ser ciego para pedirse de acá al final se enceguezca, el que fingió tener la enfermedad se enferma y el que fingió ser cojo, Hashem mismo. A Mekabel se de acá Ben Tzarich Lekach, aquel que recibe de acá y no necesita ello, Sofó, Sheno Niftar Minolama, Sheyaboli de acá. No va a dejar este mundo hasta que realmente necesite de acá. Se enseñó en Masajet PA. En Masajet PA nos explican que una persona que tiene en su poder 200 dus, es decir, tiene efectivo por un valor de 200 dus, no puede tomar en el campo leket shihai pea. Entonces, ¿qué nos dice? Si una persona que no tiene 200 dus, tiene 190, pero tiene una casa, tiene un coche, tiene bienes, tiene de todo, dice no se le obliga a vender para decir que tiene 200 dus en efectivo y no tiene por qué coger leket pea. Velo, pregunta, ¿y no es así? Pregunta la Gemara. Beataña, pero si se enseñó una veraita, allá Mishtamesh Bekle Zahab, Veishtamesh Bekle Kesef, Bekle Kesef, Veishtamesh Bekle Nehoshet. Es decir, ¿qué nos dice la veraita? Si una persona tiene platos de oro, ¿sabes qué? En lugar de coger y pedirse de acá, vende tus platos de oro, compra platos de plata y con la diferencia come. Si tienes platos de plata, véndelos, compra platos de cobre. Entonces, ¿qué vemos? Que sí, que tiene que vender sus bienes antes que pedirse de acá. Después de la Gemara dice, Amar Rabzvid, dijo Rabzvid, locas, ya no hay diferencia. De mitad de Shulchan, vea Bekosod, Ukearot, no es lo mismo. Uno está hablando de la cama y de la mesa, y el otro está hablando de platos y vasos. Muy bien. ¿Por qué? Porque los platos y vasos, la gente es meticulosa con ellos, no los intercambia unos con otros, entre otras personas. Pregunta la Gemara, ¿por qué entonces los vasos y los platos no? No hay que venderlos. Amar, porque dijo, Mishun de Amar, me hice li, es decir, a mí me repugnan estos otros platos, yo quiero los míos. Si es así, Tau Beshuhan, mi Amar, lo me cabe el y la vai. Entonces, también podemos decir lo mismo. Esa es mi cama, yo quiero dormir en mi colchón. Después la Gemara dice, Amar Rabba, Bere de Rabba. Dijo Rabba, el hijo de Rabba, dice, Bemaharesha de Caspa. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando de la Maharesha de plata. ¿Qué es la Maharesha? Es un rascador. Es decir, la gente, cuando iba al baño, tenía un palo así con una manita al final. ¿Y qué hacían? Cuando querían, cogían, se rascaban la espalda con ese palito. Pero ese palito, algunos lo tenían de plata. Ese palito de plata, véndelo. Amagaba, muy bien. Pero los utensilios que vas a usar, eso no es necesario venderlo. Rafapa, más dijo Rafapa, lo caché, no hay dificultad. En la Mishnah, Kan, estamos hablando, perdón, en la Mishnah, donde dice que no se le obliga a vender en PA, estamos hablando con el Sheyabori de Gibuy, es decir, que él no tiene 200 dus y fue a pedir de la Sedaká, del Leke Shejejai PA. Ahí no se le obliga. Kan, pero aquí en la Bereitá, donde dice que si tiene platos de oro que venda, etcétera, le ajache a Bolí de Gibuy. Esto es después de que ya tomó la Sedaká. Ahora van a decir, bueno, ahora ya no es que no tiene 200 dus. Entonces, coge, vende para devolver lo que ya tomaste. Responde la Gemara y dice, perdón, dice la Mishnah, una nueva Mishnah. Yetomashe Isia Ima o Ajea Midata. Una huérfana, es decir, que perdió a su padre, que la casó su madre o sus hermanos, incluso que ella estuvo de acuerdo. Bekatbula, Bemea o Behamishim Zuz, y ellos, la madre o los hermanos, describieron en la Ketubá que la dote que ella traía era 100 o 50 zuz, mucho menos de lo que le correspondería. Yeholahi, Mishe Tagdil, Leotzim Yadan, Mashe Raúl Leinatenla, ella cuando esta niña crece, puede coger y reclamar que le den lo que le correspondía.
¿cuánto es lo que le correspondía? Lo vamos a ver ahora. Habido Omer, y misi etaba tarishona, y naten la shnia, que de la shonatan la rishona. Otra posibilidad. Es decir, si el padre tenía 2 hijas, casó a la primera hija, bien, le hizo la boda, le puso la dote, etc. Después murió, viene la segunda hija a casarse y dice, ¿cuánto me van a poner de dote en mi ketubá? ¿Sabes qué? Veamos cuánto puso en la primera. Lo mismo que le dio a la primera hija. Vamos a decir que le dio para la segunda hija. Jajamim Omerim, esta es la opinión de la viuda, pero Jajamim, ¿qué dicen? Peamim she'adam ani hashir o hashir ani. Ocurre a veces que una persona que es pobre se enriquece, que una persona que es rica se empobrece. Entonces no podemos decir que vamos a dar lo mismo. A lo mejor el padre quería darle a la primera mucho más, pero como no tenía medios, pues cogió y le dio lo que tenía. Pero ahora que se enriqueció y después murió, a lo mejor ahora para la segunda hija quería tirar la casa por la ventana. O al revés. El Hashamin, Etanejasim. Entonces lo que se evalúa es cuántos bienes quedan, tiene el padre. Y se le da a esa niña de dote en función de la cantidad que vamos a estudiar en la Gemara, que vamos a ver que es el 10% de esos bienes. Dice la Gemara, Amar Shmuel, dijo Shmuel, de Parnasá, vamos a ver que ahora todo, siempre que se nos habla de Parnasá en estas páginas, se nos está hablando de la dote. Bien. Le Parnasá Shamin Beab. Shmuel que dice que para la dote se evalúa en función del padre. Es decir, cuánto el padre querría dar de dote. Bien. Metibe vinieron a objetar con una vereita, Habanot, Nizonot, Parnesot, Minesabihen. Las hijas, cuando muere el padre, se alimentan y reciben la dote de los bienes del padre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que reciben esta dote? En Omrim, y lo había callado, caja ya no tenla. No decimos que si el padre estuviese vivo, así le habría dado. El Shamim no tiene la gente, sino que se evalúan los bienes que hay y se les da a ellas. Mailab, ¿acaso no es Parnasata Baal? ¿Acaso no estamos hablando de la Parnasá para el marido, es decir, de la nedunia, de la dote? Entonces, responde la Gemara y dice, Amar Rab Nachman Barizak, dijo Rab Nachman Barizak. No estamos hablando de eso. De Parnasat Atzma, estamos hablando de lo que ella necesita para alimentarse. Y eso se le da en función de lo que se evalúa que son los bienes del padre que murió. Pregunta la Gemara, Anizones, no, porque ¿qué dijo aquí tu veraita? Dijo, Nizonot me parnesot. Entonces, lo que tú me estás diciendo que se sustenta es Nizonot. Nizonot mi parnesot katanes enseñó las dos cosas. Maila, bajar parnasat, tabal, ¿acaso no está hablando que uno es justamente esa dote? Bajar parnasat asma, y lo otro es lo que ella se va a alimentar con ella. Responde la Gemara nuevamente y dice, y de parnasat asma, tanto uno como otro es lo que ella se va a sustentar con ello. Una es, mientras todavía está en casa de los hermanos. Ve lo que calle, no hay dificultad. Beajilaushia. Uno se refiere a la comida y la bebida. Veja bilbush vejisuya, y lo otro está hablando de la cantidad que se le tiene que dar para que compre ropa y utensilios para ella. Por eso uno dice, Nizonot es la comida, Parnesot son los utensilios. Pregúntale a Manatán. Se enseñó en nuestra Mishnah. Baja Jamim Omerim, Peamim Shadam Ani Beashir o Ashir Beani. El Hashamim Manejasim Notnimla. Es decir, vimos en la Mishnah que los Jajamim dijeron en cuanto a cuánto se le debe dar a la hija como dote en caso de que el padre murió. Que a veces el padre era rico y se hizo pobre, o era pobre y se hizo rico. Entonces se evalúan los bienes y se le da en función de ello. Mayani o Mayashir. ¿Qué quiere decir que era pobre y qué quiere decir que es rico? Inema, si me vas a decir Ani Benejasim, si me vas a decir que pobre significa que tenía pocos bienes y después se enriqueció. Ashir Benejasim, o que era rico, quiere decir que tenía muchos bienes. Gamle Rabanán, también para los sabios. Shamim Bedato Shelaab, deberíamos evaluar la dote en función de lo que el padre hubiese querido dar. Shimayu
Shinui Bematzab Nehasav, pero puesto que hubo un cambio en los bienes, entonces Shamim Lefi Nehasim se evalúa según los bienes que hay ahora. ¿Sí? Un Miglal de Tanakama Sabar, y puesto que el Tanakama, es decir, la viuda, opina, Shafilu Ashir Veheani, incluso que era rico o que era pobre, que le meikara y ahabinanle, es decir, se le daría a la hija como el padre hubiese querido dar. Ah, letle, ¿cómo puede ser? Si ahora el padre no tiene, o sea, no quedan bienes, el padre murió, se hizo pobre, ya no tiene los mismos dinero. Era la, ¿acaso no estamos hablando Ani Vedad, Ashir Vedad? Es decir, que Ani quiere decir que era Ani Vedad, es decir, que al principio era tacaño, y Ashir quiere decir que era muy dadivoso. Y a eso que enseñaron que se evalúan los bienes y se le da, alma lo aslinan batar umdena. ¿Qué quiere decir? Que no vamos según cuál era la intención del padre o cuál fue la intención del padre antes. Yuvda de Shmuel, y eso es una contradicción para la opinión de Shmuel, que Shmuel dijo que, como Rabbi Yehuda, que si el padre había dado mucho a su primera hija, también le tiene que dar mucho a la segunda. Ahora, responde la Gemara y dice la Gemara, es decir, Shmuel, llamar que es la viuda, que dice como la viuda, Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, la viuda Omer, y misi bat rishona y nateneshina que rishona, sí casó la primera hija, entonces y murió, le vamos a dar la segunda, la dote igual que le dio la primera. Pregunta de verdad, Venema, alajá que la viuda, entonces ¿por qué no me dices que Shmuel dice la alajá es como Rabbi Yehuda? Responde a la Gemara y dice, y amar alajá que la viuda, si me vienes a decir que alajá es como la viuda, Haba Amina Davka y Sia. Yo habría pensado que únicamente en el caso en el que la casó a la hija primera, mientras él vivía. De Galedate, donde él reveló cuál era su intención. Avaló y Sia, pero si no hubiese casado a la primera hija, no diría así, no evaluaría en función de si el padre quería darle mucho o poco. Kamash Malan. Por eso ven y aprende. Ta'ama de Rabbi Yehuda, Aslinan Batar Umden. Es decir, lo que nos viene a enseñar es que el motivo de Rabbi Yehuda para fijar así es que vamos según lo que nosotros evaluamos que el padre habría querido dar. Lo Shena y Sia, lo Shena, no cambia si ya casó a una hija o si no casó a ninguna hija. Ay, de Katane. Y eso, y aquello por lo cual fue enseñado, un caso en el cual ya había casado a la hija primera. Lo dije a Cojan de Rabanán para enseñarte cuál es la fuerza de los sabios. De Afalgab decía que a pesar de que ella la casó, Vegaledate y mostró cuál era su intención, los sabios dijeron, lo aslinan matando un dena. No vamos según la evaluación de lo que el padre habría querido amarle, Rabba le Rabjiza. Le dijo Rabba Rabjiza, Dashinan Mishma, enseñaron en tu nombre. Alajá que era viuda, la alajá es como la viuda. Amarle le dijo, Yeher Rabba, Kikol Hane Mile me aliata Tidreshu Mishmai. Dice que sea la voluntad de Hashem que siempre cosas tan buenas sean enseñadas en mi nombre, enseñanzas tan buenas, tan correctas. Mi ama Rabba y acaso así es como dijo Rabba. Beataña, si se enseñó una verdad, Rabbi Omer dijo Rabbi, Batanizones Minahil Notelet Isur Nehasim. Una hija que se alimenta de los hermanos toma 1/10 de los bienes para su dote. Llama a Rabba y el jeta que Rabbi. Y Rabba dijo, la alajá es como Rabbi. Responde la cámara y dice, loca, no hay dificultad. De Amdene. De lo Amdene. Es decir, uno es, en el caso, cuando dijo la alajá es como la viuda, es decir, que vamos según la opinión del padre. Estamos hablando, Shemakirimetab, que conocemos al padre y sabemos evaluar cuánto el padre habría querido dar a su hija como dote. Pero ahí donde dijimos que se da 1/10 de los bienes es porque no conocemos, no sabemos cuánto el padre habría querido dar. Ajinami mistabra, así también parece lógico de decir, de amar, Rabada Baraba, pues dijo Rabada Baraba, más Benatan la Rabbi, Ejad, Mishenemasar, Benejasim. Vemos un caso en el cual Rabbi estableció para una huérfana, para su dote, 1/12 de los bienes, no 1/10, más. Kashian a Hadad le preguntaron. Entonces, él alab, Shmamina, ¿acaso eso no nos viene a enseñar? De Amdene, de lo Amdene.
Es decir, que si es un caso en el que se conoce al padre, ahí se puede decir, bueno, el padre habría querido dar más. Adelante, demos más. Pero si no conocemos al padre, un décimo. Gufa, justamente, además Rabbi dijo Rabbi, una hija que se alimenta de los hermanos tiene que recibir un décimo de los bienes para la dote. Amrulo Rabbi, le dijeron al Rabbi, Isbareja, según tú, vamos a ver, ¿qué pasa si un hombre tiene 10 hijas y un hijo? Mishi Yeshlo es herbanot uben, 10 hijas y un hijo. Venlo, ven, bimkom, banot kulan. Es decir, que si cada hija toma un 10%, entonces ¿qué le queda al hijo? No le queda nada. ¿Por qué? Porque cada una toma 10%, 10 veces. Tomaron el 100%, no le quedó nada al hijo. Amar Laem les dijo Rabbi, casa ni hombre. No, yo digo así, habéis entendido. Rishoná notelet y sur, la primera toma el 10% de los bienes. La segunda, Bema Sheshira, es decir, de lo que queda, toma un 10%. La Shelishit, Bema Sheshira, Bejodrot, Bejolkot, Beshabe. Y así respectivamente. Y después, ¿qué hacen? Juntan todo lo que recibieron y lo dividen a partes iguales. Es decir, imaginemos que tenemos 1.000 euros. Bien. Y hay 3 hijas. Viene la primera hija, toma 10%. ¿Cuánto queda? ¿Cuántos son, perdón? 10% de 1.000 son 100, que quedan 900. Viene la segunda hija y de los 900 toma el 10%. ¿Cuántos son? 90. Viene la tercera. Bien, de los 90, de los 900 le quitamos 90, quedan 810, toma 81. Y después se suma todo junto. Y de lo que se sumó se divide entre 3. Así es como estaría explicando. Pregunta de Mara. Kol jada bejada de nafsha shakla. Pero cada una va a tomar para ella misma en el momento en el que se case. Imbau kulam ni naseke ajat. Ajikama. Es decir, no todas se casan a la vez. ¿Sí? Cada una va a tomar en el momento en el que se va a casar. Así es como Rabbi quiere decir. Si vienen todas a casarse a la vez, Holkot de Shabbat, ahí dividen a partes iguales. Esto viene a reforzar la opinión de Rabmat, de Amar Rabmat, en el que dijo Rabmat, y Mau le nace Kulan que Ajat. Si todas se vienen a casar a la vez, Notlot y Surejat, toman un décimo. ¿Qué quiere decir un décimo? Como hemos visto ahora, décimo de lo que tenga. Y Sur, Ejad, Salka, Data, ¿acaso un solo décimo? El not y Sur, ¿qué Ejad? Es decir, no es que toman un solo décimo para todas las hijas, sino que toman un décimo a la vez. Bien, y ahí reparten de ese décimo que cada uno tomó, lo ponen en común y reparten en partes iguales. Tanura Banan, el Señor nos sabe una verdad, Habanot, Ben Bagru, Ben Hlo Niseu, Ben Niseu Hlo Bagru, ya sea que se hicieron Bogerot, 2 años y medio, antes de casarse, o que se casaron antes de ser Bogerot, Ibdu Mesonotehen, ahí ya pierden el derecho de recibir Mesonot, de los bienes del padre, sustento. Velo Ibdu Parnasatán, pero no perdieron su derecho a la dote. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Elazar dice, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ibdu Parnasatán, incluso la dote la perdieron. Entonces pregunta, la Gemara dice, ¿qué sabes de nosotros? Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Sochrot la Bealim, un motzin la Parnasatán, ¿sabes qué? Que cojan, que contraten un marido, se casan, cobran su dote y después se divorcian de los maridos. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Amar li una, me dijo una, Rabuna. Ilgeta que Rabbi, la alajá es como Rabbi. Y si ve Rabba le Rab Nachman, le preguntó Rabba Rab Nachman. Y tomá sheitiata ima o ajea midata. Una niña que murió el padre y su madre o sus hermanos la casaron con su consentimiento. Bemea o Bejamishim Zuz, y le escribieron en la dote 100 o 50 Zuz, que son mucho menos del 10% que le correspondía. Y Leotzimi Yadan,
Masha Raúl y Natenla, entonces ella puede venir cuando crezca a exigir la parte que le corresponde. Ahora dice, Tama de Ketaná. ¿Por qué es que puede hacer esto? Porque era menor cuando la casaron. Es decir, no se enteraba, la engañaron. Hagedola, pero si es adulta, vamos a decir, Vitra, que ella renunció a esa parte. Dice la Gemara, no, lo calla, no hay dificultad. De Majae, de lo Majae. Es decir, un caso estamos hablando donde la niña perdonó esa parte. Es cierto caso donde la niña no perdonó. El Hiname Mistabra, así también parece lógico de decir. De Imken, porque si fuese así, Kasha de Rabbi, tendríamos una dificultad de Rabbi en un lado, con Rabbi en el otro lado, de Tania. Se enseñó una veredad. Rabbi Omer dijo Rabbi, Bat Anizon el Minajil, una hija que se está alimentando por medio de los hermanos y que está casadera. Notelet y Turnejasim, toma un décimo de los bienes del padre para la neduña, para la dote. Y viene la Gemara y la vereitá, perdón, la Gemara y puntualiza las palabras de la vereitá. Nizonet in, es decir, si es una hija que está siendo alimentada por los hermanos, ahí sí es que toma. Shena Nizonet, pero si no está siendo alimentada por los hermanos, no toma. El alab, shma mina, ha de majae, ha de lo mejae. Entonces, ¿acaso no estamos diciendo? Eso no es así, ¿por qué? Porque un caso es que la niña perdonó y el otro caso es donde la niña no perdonó. Dice shma mina, efectivamente, así es como lo podemos entender. Amarle Rabina de Raba, dijo Rabina Raba, amarlan Rabada Baraba, mishma. Dijo Rabada Baraba en tu nombre. Bagra ena serija limhot. Es decir, una niña que ya se hizo adulta, 12 años y medio, no necesita perdonar esa parte, Shafilu y lo mijata, que incluso si ella no lo perdona, perdió ese dinero. Bien. Niset, si se casó, en la Sirijalim Hot, ya no necesita perdonar si se casó. Pero, va grave Niset, Sirijalim Hot, pero si creció y se casó, tiene que perdonar el dinero. ¿Por qué? Porque no lo perdona. Tafsir es de Meneduñata, va a perder el dinero de su Neduña, de su dote. Donde le llamará Umiyamar Raba Aji. ¿Y acaso es como dijo Raba? Veja y Tibe Raba de Rab Nachman. Pero si le preguntó justamente Raba a Rab Nachman, y toma una niña que es huérfana, que la casaron su madre o sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que se entiende que solamente que es una ketaná, que es una niña menor. Lo exida de Meneduñata, no pierde el dinero de su Neduña, pero una nara, una joven, que se casó y le dieron menos de lo que le corresponde. ¿Sí? Shanele, ahí Rav Nachman enseñó de Maje. Es decir, que ella ahí, esa niña, perdonó lo que no recibió. De lo Maje. Y el otro caso, ¿cuál es? En el caso en el que no lo perdonó. Es decir, por eso hay una contradicción. Se lo calla, no hay dificultad. De K, mitazna minayo, de lo kamitazna minayo. Un caso es cuando la niña es alimentada por los hermanos. Y el otro caso es cuando la niña no es alimentada por los hermanos. ¿Por qué? Porque si la niña es alimentada por los hermanos, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Los hermanos le van a decir, ¿sabes qué? Como reclames lo que te corresponde. Ya no te damos para comer. Entonces la niña no va a decir, no va a reclamar, pero en realidad sí que lo puede reclamar porque lo está haciendo por coacción. Pero si la niña no está recibiendo mesonos de los hermanos y no reclamó nada, entonces vamos a decir, ¿o qué lo perdió? ¿Por qué? Porque no tenía ningún motivo para no reclamarlo. Si no lo reclamó es porque perdonó esa parte. Amar Rabuna dijo Rabuna. Amar Rabi dijo Rabi. Parnasá, es decir, el dinero para la dote, Ena kitnae ketubá, no es como los tenaim de la ketubá. Es decir, su ley no es como esos tenaim de la ketubá, las condiciones de la ketubá, que los herederos tienen que darla. Explica la Gemara. Mai ena ketnae ketubá, ¿qué quiere decir que no es como los tenaim, las condiciones de la ketubá? Ine, más si me vas a decir, de ilu parnasá,
tarfa mishabde, es decir, que si los herederos del padre vendieron los bienes del padre, viene la hija y va a cobrar de los que compraron esos bienes su dote, es decir, que si vendieron los bienes que son meshuabadim, que están hipotecados a la que tú vas, entonces utnai que tú vas, lo tarfan mishabde, pero los tenaim de la que tú vas no se cobran de los bienes que están hipotecados. Maika Mashmalan. Entonces dices, sí, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Hama, sí, Bejolión, Yotzim de Parnasá. ¿Qué nos viene Rabuna a enseñar con esto, en nombre de Rabbi? Hama, sí, Bejolión, Shemotzim de Parnasá. Es decir, aquello que perdón un segundo, repetimos. Digo Parnasá Tarfa Mishabde. Shima Achim Machru Minixea Ha'ab. Gobá Habat Minalekojot. Ok. Es decir, repetimos. ¿Qué quiere decir que no es como un tnai de la que tú vas, una condición de la que tú vas? Si me vas a decir que si vendieron los herederos los bienes que están hipotecados, entonces viene la niña a cobrar su dote, el dinero de su dote, el 10% que le corresponde, incluso a los que compraron esos bienes. ¿Por qué? Porque los jajamí me equipararon la nedunia que le corresponde a la niña como si fuese un Baljov, es decir, alguien que tiene una deuda económica, que se cobre incluso de los bienes hipotecados. Utnae que tú vas, es decir, mesonotabat, el sustento de la hija, Mishum Sheno Katsub, como no está fijado, lo tarfa Mishabde, ahí ella no puede venir a cobrar de lo que está hipotecado. Es decir, si me vas a decir que la neduña, que si está fijado es un 10%, entonces ella puede ir a cobrarlo, incluso de los bienes hipotecados, porque a los que compraron esos bienes, porque como está fijado se sabe exactamente cuánto es. Entonces, ahí, pero los tenés que tú vas, es decir, cuando tiene que alimentarse de los bienes del padre, eso no tiene límite, no sabemos cuánto va a cobrar, no sabemos cuánto va a comer. Entonces ahí, Lotar Famishable, ella no puede venir a reclamar que le paguen de bienes hipotecados. Entonces, Maika Mashmalan. Maasim Bechol Yom Yotzim de Parnasá. Vemos Sim le Mizonot. Es decir, vemos que hay cosas que salen todos los días para la nedunia, el 10%, pero no salen para las mesonot. Ela, entonces, más llama Rabbi, aquello que dijo Rabbi, que la Parnasá no es como los tenae que tú vas. Teilu Parnasá, Gavian, Nami, ni Metaltel. Es decir, que la Parnasá, la neduña, la cobra también de los bienes muebles. Tenae que tú vas, pero las condiciones de las que tú vas, únicamente mi carcae, mi mecarcae Gavia, solamente lo puede cobrar de bienes inmuebles, de campos, Metaltele, lo Gavia, pero de bienes muebles, de bienes móviles, no lo puede cobrar. ¿Por qué? Rabbi Beiri, perdón, y para Rabbi, Idi Beidi, es decir, ya sea el 10% de los bienes, o ya sea los mesonos, mi Gavia, es decir, que lo cobra de donde lo cobra, incluso lo puede cobrar de bienes muebles. De Tania, como se enseñó en una verita. Ya sea los bienes que tienen Ajarayut, es decir, los que yo puedo hipotecar, un campo, etc. O bienes que no tengo responsabilidad, es decir, que no los puedo hipotecar, como son bienes muebles. Motsim Limzon, Aisha, Belebanot, se los utiliza para pagar el alimento de la esposa y de las hijas, según Rabbi. El Amai, entonces, ¿qué, ¿acaso no es que estamos diciendo? Parnasá, Ena, que tenés que tú vas. Respecto a qué bien estamos diciendo que se la saca para pagar a la mujer
y a las hijas. ¿Acaso no estamos hablando a las hijas de la Parnasá, es decir, de la Nedunia? Y entonces, que la Nedunia no es como un Tenai de la que tú vas, Britania, como se enseñó una verita, Haomer, el que dice cuando va a morir, Al Yizonu Benotav Minehasab, que no alimenten a mis hijas de mis bienes. El Shominlo, no se le escucha. ¿Por qué? Porque sus bienes ya están hipotecados para el alimento de sus hijas. Perdón, muy bien. Porque Shaparnasá, pero la Parnasá es una deuda que tiene el padre, que Tenae que tuva es una deuda que tiene el padre, al igual que los Tenae que tuva, las cláusulas, ¿no? las condiciones de la que tuva, es decir, que son bienes que ya están hipotecados y no puede después desprenderse de esa obligación que tiene con la esposa o con las hijas. Rakhov, ala yetomim, binkom shelo tibah shelo itnula, pero si el padre ordenó, shelo itnula, shominlo, ve, se dijim y tenga. Es decir, repetimos, es que me faltó la otra parte. Si viene el padre antes de morir y dice, Arizonu benotab minejasab, que no alimenten a mis hijas de mis bienes después de que yo muera. Ahí no se le escucha, porque sus bienes ya están hipotecados para eso. Pero si dice en el momento de morir, Arid parnesu benotab minejasab, que no le den dote a mis hijas de mis bienes, Shomil se le escucha, Shaparnasá, porque la dote no es un tenai que tú va, no es una condición de la que tú va. Hasta aquí llega la página 68, 20.